es un barranqueño de 36 años, soñador, psicólogo, escritor, amante de las letras y creador de cómics. Una de las cosas que aprendió a querer desde niño, cuando su padre le enseñó a leer historietas. En su época de infancia, el Hombre Araña era su superhéroe favorito. Bueno, el amor por los cómics ha sido básicamente de toda la vida porque pues mi padre me enseñó a leer a través de historietas y a mí los héroes desde que soy niño me han parecido interesantes. Todos hemos deseado tener superpoderes y estas cosas, entonces siempre he estado ahí como vinculado a eso. Ya pues más adulto descubrí que no solamente existe el cómic de héroes, sino el cómic europeo, por ejemplo, el cómic japonés o manga, que cuenta todo tipo de historias. Entonces me gusta porque es una forma, digamos, económica y muy íntima y muy personal de contar historias. Creció con ese amor hacia las historietas y los superhéroes, pero fue hace 6 años que decidió dejar su trabajo en los Llanos Orientales y retornar a Barrancabermeja para dedicarse a crear relatos a través de dibujos y personajes con superpoderes salidos de su propia imaginación. En uno de los momentos que compartía con sus 2 hijos, a Eder le surgió la idea de crear a Pipatón, el cacique guerrero, un superhéroe indígena. Su intención en ese momento fue mostrarle a su pequeño la importancia de conocer los héroes que han marcado nuestra propia historia y que no aparecen en este tipo de formatos. El cómic nace con la intención de enseñarle a mi hijo y a los niños de por aquí, de estos lados, de estos terruños, que es importante valorar los héroes de afuera, pero también es muy importante conocer y valorar los héroes propios. Entonces, como una manera de reivindicar la historia, de contar nuestros héroes, hablar de ellos, tuve la idea de crear una novela gráfica. Pipatón fue un cacique indígena que no necesitó capa ni espada para luchar por resguardar y proteger su territorio, las selvas del Magdalena Medio, además para resistirse contra los españoles durante la época de la colonia. Pipatón en el cómic es el personaje central y él cumple el arquetipo del héroe, puesto que da su vida, sacrifica su tiempo, sus intereses personales por resguardar un territorio, por proteger una identidad cultural, un territorio, sus seres queridos. La historia de él cuenta que a él le cortaron los talones y le crecieron unas alas, y así llegó acá y peleó por su territorio y sacó a los españoles que habían intentado instalarse aquí. Entonces Pipatón es ese héroe que nos han negado o nos han escondido por mucho tiempo y que yo creo que ya es momento de reivindicarlo. Con el cómics, Eder Villa quiere cambiar la percepción que algunos niños y adultos tienen sobre las comunidades indígenas, además de rescatar nuestra propia historia e identidad. Como he trabajado con niños y en un tiempo hacíamos como un trabajo con el tema indígena, muchos niños decían que los indígenas eran el diablo, que los indígenas eran africanos, que los indígenas eran feos. Entonces veo que eso sucede porque primero sus padres no les muestran que esto está lleno pues de negros, de zambos y de indios, que es lo que nosotros somos, 1, y 2, en el colegio siempre se muestra al español como el salvador que nos trajo el desarrollo y el progreso, y el indígena como el atrasado y todo. Y yo quiero un poco ir en contra de ese orden y mostrar la historia de otra manera. En 2016, por su formato entretenido y lúdico, logró que se distribuyeran en diferentes colegios de Barrancabermeja más de 6.000 ejemplares de Pipatón, el guerrero inmortal. Pero hoy, ese barranqueño quiere llevar a este superhéroe a una novela gráfica. Bueno, el cómic físicamente aún no se ha lanzado. La primera muestra que se lanzó se distribuyó de manera gratuita en Barrancabermeja. La novela gráfica está por salir con un libro ilustrado. El libro ilustrado es para niños de entre los 3 y los 7 años, y la novela gráfica sí ya es de los 7 años en adelante. Vamos a hacer aquí el crowdfunding chicha, estoy recogiendo fondos para imprimirlo. Su sueño, además de lograr que se cristalice la idea de la novela gráfica y de que Pipatón se convierta en una serie de televisión, es en algún momento ver que en nuestras calles los niños, en lugar de hablar de Batman, el Hombre Araña o Spider-Man, se identifiquen con las hazañas de Pipatón, el guerrero inmortal.